Teoremas de la diferenciación de funciones algebraicas, parte 2. Teorema 6. Si f, g y h son funciones, h de x igual a f de x por g de x, es decir, es una multiplicación de funciones, entonces la derivada de h de x es igual a la primera función f de x por la derivada de la segunda función g de x, más la segunda función por la derivada de la primera función. Ejemplo 1. Tenemos la función x al cubo menos 3 es la primera función y x al cuadrado menos x la segunda función. Aplicando el teorema, copiamos la primera función, derivamos la segunda. Derivada de la segunda función sería 2x menos 1, más, copiamos la segunda función, x al cuadrado menos x, por la derivada de la primera función. Derivada sería 3x al cuadrado. Operando, x al cubo por 2x nos da 2x a la cuarta. X al cubo por menos 1 nos da menos x al cubo. Ahora menos 3 multiplica a 2x menos 1. Menos por más nos da menos, 3 por 2x, 6x. Menos por menos nos da más, 3 por 1, 3. Ahora multiplicamos x al cuadrado menos x por 3x al cuadrado. X al cuadrado por 3x al cuadrado, 3x a la cuarta. Menos x por 3x al cuadrado, 3x al cubo. Reduciendo términos semejantes. 2x cuarta más 3x cuarta nos da 5x al exponente 4. Menos x al cubo menos 3x al cubo nos da menos 4x al cubo. Copiamos menos 6x más 3. Este resultado es la derivada. Teorema 7. Si f, g y h son funciones, tenemos la función h de x que está formada por dos funciones, f de x en el numerador y g de x en el denominador, es decir, es la derivada de un cociente. Entonces, h de x es igual a f de x llamaremos numerador y a g de x denominador. La derivada es igual al denominador g de x por la derivada del numerador f de x menos el numerador f de x por la derivada del denominador g de x entre el denominador al cuadrado. Ejemplo 1. F de x es igual a x al cubo menos 4 entre 3x al cuadrado más 5. Numerador, denominador. Aplicando la derivada. De acuerdo al teorema, el denominador, es decir, 3x al cuadrado más 5, por la derivada del numerador. Derivada del numerador, 3x al cuadrado. Menos el numerador, x al cubo menos 4, por la derivada del denominador. Derivada sería 6x. Entre el denominador al cuadrado. 3x al cuadrado más 5 al cuadrado. Ahora operamos. 3x al cuadrado multiplica a 3x al cuadrado más 5. 3 por 3 es 9x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta, más 5 por 3, 15x al cuadrado. Operamos 6x por x al cubo menos 4, cuidado con el signo, tendríamos menos 6x a la cuarta. Menos por menos da más, 4 por 6, 24x. Copiamos el denominador. Ahora reducimos términos semejantes. 9x cuarta menos 6x cuarta nos da 3x a la cuarta. El resto copiamos, más 15x al cuadrado, más 24x, y copiamos el denominador. Esta expresión viene a ser la derivada de f de x. Teorema 8. Si n es un número entero negativo, tenemos la función f de x igual a x al exponente menos n.
Entonces, la derivada de f de x es igual. El exponente menos n baja como un coeficiente. Y al exponente se le resta una unidad. Entonces, la derivada de f de x es igual a menos n por x al exponente menos n menos 1. Ejemplo 1. F de x es igual a x menos 3. Aplicando el teorema, menos 3 baja como un coeficiente, al exponente le restamos una unidad, operando se tiene menos 3x menos 3 menos 1 menos 4. La derivada de f de x es igual a menos 3x al exponente menos 4. Ejemplo 2. F de x es igual a menos 5x al exponente menos 2. Aplicando el teorema, menos 2 baja como coeficiente, encuentra menos 5, al exponente menos 2 le restamos una unidad, operando menos 2 por menos 5 nos da 10, menos 2 menos 1, menos 3. La derivada de f de x es igual a 10x al exponente menos 3. Teorema 9. Si f y g son funciones. A este teorema también se le conoce con el nombre de potencia generalizada o regla de la cadena. F de x es igual a g de x elevado al exponente n. Entonces la derivada de f de x va a ser igual. N baja como un coeficiente, como se observa. Al exponente n se le resta una unidad. Luego, por la derivada de la base. La base es g de x. Derivada de g de x. Ejemplo 1. Tenemos la función f de x igual a 2x menos 1 al cubo. Este teorema se aplica cuando en la base de la potencia encontramos una expresión diferente del monomio. Puede ser un binomio, trinomio, un polinomio, pero diferente al monomio. Aplicando el teorema, 3 baja como un coeficiente, al exponente 3 le restamos una unidad, es 2, copiamos 2x menos 1. Ahora, por la derivada de la base, que en este caso de modo general es g de x, derivada de 2x menos 1, derivada de 2x, 2. La derivada de menos 1 es 0, que ya no se escribe. Multiplicando 3 por 2 nos da 6 por 2x menos 1 al cuadrado. Se puede todavía operar. Binomio al cuadrado, 2x menos 1. El primero al cuadrado, o sea 4x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo nos da menos 4x, más el cuadrado del segundo, que es 1, nos da 1. Ahora 6 multiplica el trinomio, 6 por 4, 24x al cuadrado, menos 6 por 4, 24x, más 6 por 1, 6. Esta expresión es la derivada de f de x. Teorema 10. Para r cualquier número racional, tenemos la función f de x igual a x al exponente r. R es una fracción o un decimal. Entonces la derivada de f de x es igual. R baja como un coeficiente, a r se le resta una unidad. Entonces la derivada de f de x es igual a r por x al exponente r menos 1. Ejemplo 1. F de x es igual a x al exponente 2 tercios. Aplicando el teorema, el exponente baja como un coeficiente, 2 tercios. Al exponente 2 tercios se le resta una unidad. Operando 2 tercios menos 1 nos da menos 1 tercio. Entonces la derivada de f de x es igual a 2 tercios x al exponente menos 1 tercio. Ejemplo 2. F de x es igual a 5 séptimos x al exponente menos 3 cuartos. Derivando, el exponente menos 3 cuartos baja como un coeficiente, a menos 3 cuartos se le resta una unidad, multiplicando las fracciones, más por menos nos da menos, 5 por 3, 15, 7 por 4, 28. Menos 3 cuartos menos 1 nos da menos 7 cuartos.
Entonces, la derivada de f de x es igual a menos 15/28 x al exponente menos 7/4. Suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.